Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Hechos capítulo 3. Yo voy a leer desde el versículo 1 de Hechos capítulo 3. Hechos 3, yo voy a leer desde el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento y esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo nada, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? La semana pasada yo he ido a Fiji. La vez pasada, anteriormente cuando estaba en Daegu, cuando tenía mucha dificultad, Dios, denos alimento, lloraba. Dios, denos carbón. Y yo madrugando había orado en aquella ocasión. Y durante un tiempo, en el salón de culto en donde no había nadie, hacía frío, era un invierno en que yo me encerré y comencé a orar delante del Señor. Al comienzo estaba yo orando ante Dios, pero después de un tiempo en mi corazón, como yo sentía que yo estaba delante del trono de Dios y que estaba hablando con Dios así de manera amistosa delante de Él. Yo como iba orando en ese momento: Dios, este evangelio de la redención de Jesucristo es tan precioso. Señor, permita que podamos anunciar este evangelio por todos los lugares del mundo, imprimiendo libros. Queremos anunciar el evangelio, queremos enviar a misioneros por todos los lugares del mundo, como también mediante la transmisión queremos predicar el evangelio. Esa oración estaba yo realizando mientras que iba orando. Yo con solo pensar, era tan simpático lo que estaba haciendo. Imprimir libro es fácil y con 10,000 o con $20 se puede hacer canales. ¿Cómo enviar misioneros? Todo era absurdo, todo era tan oscuro. Yo orando también me sonreí. ¿Qué estoy diciendo?, dije. Luego oraba en una ocasión, en 2 ocasiones, delante del Señor iba orando yo. Cuando yo oro, siempre, Señor, deme alimento, oraba. Los niños tienen hambre, permítame alimento. Así empezaba a orar. Después de orar largo tiempo no es que ni intenté, yo no pensé hacerlo así, pero yo decía: Señor, mucha gente que no conoce este evangelio, debemos anunciarle el evangelio. ¿Cómo podremos anunciar el evangelio a ellos? Señor, permita que podamos imprimir libros y anunciar el evangelio. Señor, mediante los canales, como también permítanos enviar a misioneros. Yo, pasando días, esta oración no lo realizaba yo, sino que el Espíritu Santo del Señor iba guiando esta oración. Yo podía sentir eso en mi corazón. Entonces, Dios, a mí, si me permite esto a mí, yo podré realizar esto. Ese corazón sentía. En una ocasión, terminando el culto del domingo, estábamos alrededor de la estufa y estábamos en medio de la preocupación. Yo dije: hermanos, fuerza, aunque ahora estamos así,
En adelante tendremos canales, vamos a imprimir libros, vamos a enviar a misioneros en el exterior. Un hermano dijo, pastor, cierto, uno tiene que soñar a lo grande, ¿verdad? Él solamente pensaba que lo que yo decía era un sueño. Yo una vez oraba, de repente en mi corazón, hay muchas islas en el sur del Pacífico. Las personas de aquella isla que comen, ¿qué ropa se ponen, Señor? ¿Cómo viven ellos? ¿Ellos conocen este evangelio, Señor? Señor, permita que podamos anunciar el evangelio a ellos. Y yo continuamente iba realizando aquella oración. Pasaron ahora años, y la semana pasada, por el avión de la noche, yo me dirigí a Fiji. Fiji, qué lindo su nombre. En coreano podemos decir que florece, entonces podemos decir florece la flor del evangelio. El año pasado en Incheon había un foro de ministros de educación. Cada 15 años se realiza a nivel mundial este foro. No cualquiera puede entrar en este foro, pero los hermanos se acercaron y se habían encontrado con los ministros que estaban participando allí. Y los ministros de educación. Ellos decían, qué aburrido este foro. Entonces le dijimos, venga a nuestra iglesia. Era el momento en que yo realizaba la campaña en Incheon. Y trajeron a ellos a la iglesia de Incheon. Terminé el culto de la mañana y al almuerzo comí el ministro de risotto, Kiribati, Fiji. Varios ministros, 4 vinieron almorzando después de almorzar y había ministros y personas que le ayudaban, los asesores, y cuando yo le anuncié el evangelio estaban muy contentos. El mes pasado, en julio, en el Campeonato Mundial de IYF, esos ministros, todos habían venido aquí. El ministro de Fiji vino con su esposa. La esposa es una persona que con empeño congrega a la iglesia, pero ella sufría por el pecado, obtuvo el perdón del pecado en la iglesia y estaba muy contenta. Cuando yo fui en esta ocasión, ella me sujetó la mano y comenzó a llorar. Pastor, usted vino hasta aquí, dijo ella. Ellos, especialmente, ella tenía fobia por las alturas. Nosotros en Bexco de Busan realizando la campaña, habiendo subido al 4º piso del hotel de Lotte, dice que ella se desmayó. Pero después de aquel día, luego desapareció toda aquella fobia y cuando hemos hecho el musical delante del Ayuntamiento de Seúl, estábamos comiendo en el edificio de arriba. Ella me dijo a mí, por favor, quisiera yo sentarme cerca de la ventana, quisiera ver el aire libre. Ahora no tenía miedo. Ella sentada conmigo miraba el ayuntamiento, yo le explicaba, allí está la Casa Azul. Ellos fueron, predicaron el Evangelio a la familia y la isla de Salomón, Kiribati, Patuano. En estas islas vinieron ministros, pastores de esta isla, predicamos el Evangelio y estaban conmovidos, especialmente en Fiji, el primer ministro de Fiji. Allí, el primer ministro viene a ser el de más alto cargo. ¿Y cómo realizaremos la charla de los valores? Me preguntó. Le hablamos acerca de nuestro plan. El primer ministro estuvo muy contento. Y nosotros realizamos también en la ceremonia de apertura el musical. El coro Gracia había cantado también, pero porque habían aplaudido los jóvenes no podía oír la música. Y llamando ahora al coro Gracias hicimos un musical ante el ministro también. Estábamos muy felices en el corazón de la gente, aunque el corazón no es visible. Hay muchos pensamientos, muchos planes, muchas cosas. Y en la vida que nosotros vivimos, cuando queremos construir la casa y a veces por no poder conseguir
tierra, nos duele el corazón. Y una persona cuando quiere tratar la enfermedad no tiene el medicamento, quiere enviar a la universidad al hijo, pero cuando no tiene la matrícula, las personas sufren, tienen angustia. Nosotros en Gyeongbu Kimcheon, cuando vamos, en el monte Taedok está la casa de retiro. Y los hermanos viniendo a la casa de retiro. Ahora pasan todo el viernes allí. Las veces vienen solamente una semana, pero nosotros ahora casi todo el mes, en enero, en febrero, pasamos en la casa de retiro. Y dentro de la casa de retiro, por la calefacción, realmente es tan cálido adentro, pero afuera hace tanto frío. Cuando termina el retiro y queremos ir a la casa, el auto está congelado y toda la batería dice, cuando se congela, ahora ya no arranca. Y carros buenos ahora arrancan muy bien, pero durante días, carros congelados realmente no arranca y se apaga. En ese momento los hermanos de la portería van con su carro y siempre tienen un cable que conecta. Y ese carro ahora no arranca, pero el carro que está a este lado con el cable va conectando y va arrancando y hace para que se vaya produciendo mucha electricidad y arranca. Y con solo pisar varias veces el acelerador, ahora se va conectando con la batería y arranca muy bien. La vida de creencia parece muy difícil, pero es simplemente aquella fórmula, aquella regla. Cuando no tenemos el bien, nos conectamos con Jesucristo, el bien de Jesucristo entra en nosotros y somos buenos. Cuando no hay gozo en nosotros, ese gozo que sobreabunda en el corazón de Jesucristo, lo traemos a nuestro corazón. La electricidad mediante el cable eléctrico se va conectando la electricidad y viene la electricidad, pero el corazón no se conecta con el cable, sino cuando tenemos un mismo corazón, así fluye el corazón del otro. Es así como va fluyendo. Pedro, cuando Jesucristo estaba vivo, siempre seguía a Jesucristo, siempre respetaba a Jesucristo, pero dentro del corazón de Jesucristo, algo que no podía saber, vivía en un mundo distinto a Jesucristo y lo que Pedro decía en muchas ocasiones no concordaba con lo que Jesucristo decía. Las cosas que Jesucristo hacía siempre era distinto al pensamiento de Pedro. En la última ocasión, el Señor, tú, antes que cante el gallo, 3 veces me negarás a mí. Pedro dice, yo voy a morir con usted, no lo voy a negar de ninguna manera. Se había determinado Pedro, pero aquella determinación, ya que el hombre es débil. Tanta gente trata ahora, se determina para dejar la droga, el alcohol, la apuesta y trata de vivir de manera correcta. Sin embargo, esa determinación que uno tiene, más que aquella determinación, la fuerza le va arrastrando y es una regla de la fuerza. Verdaderamente el corazón del hombre es tan frágil y claro, habrá gente que tiene buena determinación, pero cuando no arranca, cuando conectamos con el otro carro que tiene mucha electricidad, batería, arranca muy bien. ¿Qué es la vida de creencia? Nosotros no tenemos amor, nosotros no podemos vencer la tentación, no podemos vencer la tristeza, la tragedia, el dolor, pero la paz de Jesucristo más grande que nosotros, el amor de Jesucristo, cuando dentro nuestro entra, aquello de manera completamente distinta va trabajando en nosotros. Todo ello, cuando voy viendo la vida, creyendo en Jesucristo, obteniendo el perdón del pecado, aunque voy pensando así, yo obteniendo el perdón del pecado mediante mi manera, mi empeño, no es que así he obtenido el perdón del pecado, sino la gracia de Jesucristo llegando a mi corazón. Realmente la sangre de la cruz me ha dejado más blanco que la nieve y cuando aceptamos aquella verdad, desde aquel momento, el corazón de Jesucristo,
la verdad de la cruz de Jesucristo, aquello dentro de mi corazón habiendo entrado. Eso va guiando a mi corazón y una fuerza que anteriormente no tenía surge en mi corazón y el gozo que no estaba en mi corazón surge en mí y el agradecimiento que no estaba en mí surge. Yo, habiendo recibido la salvación viviendo en el Señor Jesucristo, a menudo me pongo a pensar, este corazón, yo no tenía este corazón. Esto no es mi corazón. Esto yo no lo tenía. Yo, cuando estaba en Daegu, en la Villa de Leprosos, había sido invitado y yo fui allí. Antes de ir a la villa, un pastor me dijo, pastor, cuando vaya a la Villa del Leproso, sí, yo voy a ir. Tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Le pregunté. Los leprosos le van a probar y le van a... Ah, ¿cómo me va a probar? Le pregunté. Ellos tienen pus en su mano y con esa mano van a pelar un huevo hervido. ¿Y usted va a comer ese huevo, sí o no? Por favor, no diga cosa absurda. ¿Cómo que va a ocurrir algo así? Y yo entré así simplemente. Pasó así simplemente aquello. Pero un día a la madrugada, 3 días antes de la campaña, yo me levanté. ¿Cómo que va a ocurrir algo así? No, de ninguna manera. Pero en mi corazón dije, pero por si acaso, con la mano con pus y me va pelando, ¿tengo que comer? Ese corazón de repente me surgió en mí. Si voy allí, cómo tengo que comer la comida, cómo tengo que dormir. Ah, si me dice para comer, así me dirán para dormir con ellos o yo comeré aparte. ¿Cómo será aquello? En mi corazón. Tenía un corazón en el que me sentía raro. Entonces yo, ya que estaba al lado del salón de culto, con solo abrir la puerta estaba el salón de culto, era muy oscuro y yo me puse a orar. Me puse a orar, era en San Marcos cuando Jesucristo, con una sola palabra, esa palabra entró en mí, era Jesucristo fue a la casa de Simón el leproso en Betania. Era la palabra que siempre conocía, yo conocía muy bien aquella palabra, pero el Señor Jesucristo, en la casa de Simón el leproso cuando va para comer, aquella palabra por completo había cautivado mi corazón. Señor Jesucristo es tan grandioso, es santo como el Señor Jesucristo. No hay alguien más precioso que Él. El Señor Jesucristo tan grandioso, maravilloso, fue a la casa del leproso a comer. Hombre como yo, ¿qué me creo para sentirme raro para ir allí? Ese corazón surgió en mí. Yo, aquel corazón, no pienso que sea un corazón que surgió de mí, el Señor viniendo a mí. Yo pienso que ha formado el Señor en mí aquel corazón. Luego me puse a pensar, leproso no es ahora una persona especial. Ah, si tiene lepra es leproso. Yo también seré una persona que tiene gripe si viene el virus de la gripe. Ah, leproso no es una persona peculiar. Ese corazón sentía. Ese día, a la mañana, mi corazón. Yo, en ese momento, por más que le bese a un leproso, sentía como que no me sentiría para nada raro. El Señor Jesucristo, habiendo venido a mi corazón, cosa que de ninguna manera se podía formar en mí, cosa que de ninguna manera podía crearse en mí, eso iba formando en mí. Yo yendo a la villa de leprosos, jamás me sentía raro. Comía, tomaba, yo iba durmiendo junto con ellos. Nosotros dormíamos juntos bajo la misma frazada con los leprosos. Luego ellos se acercaron. Y a mí. Ahora, ellos creían que era yo leproso. Pastor, por si acaso usted no es leproso. Ah, yo le dije, todavía no soy leproso. Si tengo lepra, yo te voy a contar, pero todavía no soy leproso, le dije. Dios, cuando yo había leído la Biblia,
Yo, habiendo leído la misma Biblia, habiendo obtenido el perdón del pecado mediante la sangre de Jesucristo, habiendo renacido, desde aquel momento, los ojos para ver esta Biblia por completo había cambiado. Anteriormente solamente veía la letra de la Biblia, pero el Espíritu Santo, el Señor, estando dentro de mi corazón, el corazón de cómo había sido escrito la Biblia, ese mundo del corazón me mostraba a mí y estaba muy agradecido. Por ahora, cuando yo he leído el libro de Génesis, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Cuando leía ese libro, mi corazón como que, sentía un gran ardor en mi corazón. Se encendía mi corazón. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La Biblia nos compara como tierra al hombre. Y en Génesis 1 dice, la tierra que aparece aquí, yo veo que soy yo. La tierra estaba en medio de la oscuridad, en medio del vacío. Está en medio del desorden la tierra. Sí, cierto. Yo en el año 1962, antes de recibir la salvación, mi corazón sentía mucho vacío, cierto. Yo, antes de conocer a Jesucristo, tenía mucho desorden. Era muy oscuro. Me puse a pensar. Sí, la tierra, ¿cómo es que trató y pudo echar la oscuridad? La tierra, ¿cómo es que pudo llenarse ahora aquel vacío? ¿Cómo pudo realmente enmendar ese desorden en la tierra? De ninguna manera. Eso es imposible. Pero Dios dice, sea la luz. Y la luz se va. Dice, sea la luz y fue la luz. Si expresamos de otra manera, se fue la oscuridad, vino la luz. Era el dibujo perfecto que iba describiendo mi corazón. La palabra de Dios cuando entra a mi corazón, la oscuridad se marcha. Se va la angustia, se va el temor, se va la tristeza, se va la oscuridad. Y luego yo leí la Biblia. Cada una de las palabras llegando a mí, dentro de mi corazón. Una paz que no podía sentir en ningún otro lugar. Iba llenando mi corazón grandemente. La luz que no podía encontrarlo en ningún otro lugar. Iba resplandeciendo tanto mi corazón. Esto de ninguna manera se puede formar en mí, que soy un ser humano. Es una paz que no se puede formar en mí. La gente quiere vencer la oscuridad y patalea. ¿Cómo es que la tierra va a vencer la oscuridad? ¿Con qué talento la tierra va a echar la oscuridad y va a llenar el vacío y va a echar el desorden? ¿Con qué habilidad? Dios dice, sea la luz. Y la oscuridad se marcha. Y dice que se vaya separando las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y luego dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Pero aquella tierra que no era absolutamente nada, de aquella tierra va brotando y va creciendo los árboles, va floreciendo y va dando frutos. Era tan bello aquel paraíso. Dios así trabaja en mí. Cuando yo veía eso, tenía tanta fuerza yo, tanto agradecimiento sentía yo. Sea
oro, sea diamante. A la joya se le dice, tú ten flor, ten fruto. No le dice a ellos así, sino que a la tierra, pero la más vil. Le dice a aquella tierra que es la más vil. Y aquella tierra que por más que pisamos no sentimos pena, uno orina, uno escupe, pero no siente ahora pena por aquella tierra, es tan inútil y hace para que dé frutos, flores, que al hombre tanto le gusta. Yo los domingos cuando me pongo en el púlpito, hermanos que vienen a nuestra iglesia, yo no conozco toda la vida de ellos, sin embargo, dentro de ellos a veces tendrán pruebas, angustia, tendrá un corazón de injusticia, rabia, tendrá enojo, tendrá también deseos, tendrá también codicias, ambiciones. Sin embargo, la palabra de Dios cuando entra en ellos, la tierra como va cambiando, está en medio del desorden, aquella tierra en medio del vacío, y va floreciendo, va dando frutos, y las aves cantan, van jugando las bestias, y a un Edén tan bello, así va cambiando. ¿Cómo eso? Dios realmente aborrece la oscuridad. Sí, Dios ama la luz. ¿Entendieron exactamente? Odia la oscuridad, realmente ama la luz. Por eso va a florecer el Señor en mi corazón. Y la luz cuando entra en mí, sí, mediante la fotosíntesis, va a trabajar la hoja y va a dar flores, frutos. Seré un hombre que dé frutos como el hermano Choi. Sí, está en medio del dolor, angustia. Él está en medio de la preocupación, pero la palabra del Señor las veces que llega cambia. En San Lucas, en la historia del hijo pródigo. ¿Cuándo cambia el hijo pródigo? Ustedes saben, cuando va a la tierra lejana y vive de manera ahora tan corrupta y está en medio del dolor, y cuando llega a la casa se arrepiente. Cuando se arrepiente el hijo pródigo, en la casa de mi padre hay tantos jornaleros. Yo aquí estoy así. Cuando él se arrepiente, él seguía teniendo hambre, tenía frío, era sucio, estaba desnudo. Y voy a volver a la casa. Y volvió a la casa. Cuando volvió a la casa seguía con su vestidura sucia, tenía hambre, estaba sin ropa. Se encuentra con el padre le besa y la abraza. Hasta aquel momento el hijo pródigo seguía ahora sucio. El padre, por más que le dé besos, estaba sucio, por más que le abrace, seguía sucio el hijo pródigo. Pero, ¿cuándo el hijo pródigo cambia? Cuando habla el padre. Sacad el mejor vestido y vestirle. ¿Qué están haciendo? Ponle el anillo en sus manos. Pónganle el zapato en los pies y vamos a agarrar un becerro gordo y vamos a comer y disfrutar en la casa del Padre. Aquella palabra, en el momento que sale de la boca, el hijo pródigo queda limpio y queda glorioso y queda santo. Ahora se llena, está en medio de la calidad, está en medio del gozo. Dios nos ama y a nosotros nos ha dado estos 66 libros de la Biblia. Mucha gente, aunque tiene su Biblia en la cartera, hay muchos que en su corazón no tienen la palabra de la Biblia. Solamente está en el armario, muchas Biblias, pero en su corazón la palabra de la Biblia. Hay muchos que no tienen la palabra de la Biblia en su corazón. Muchos con empeño van investigando y leyendo la Biblia, pero dentro de su corazón hay gente que no tiene la palabra de Dios. Así simplemente viene a ser una hoja con letras. Eso viene a ser la Biblia para ellos. Sea quien fuera sin excepción entre ustedes. Sea quien fuera sin excepción. Sea malo, sea vil, sea fornicario, sea engañoso, sea sucio,
sea pobre, sea ignorante, sea quien fuera, sin excepción. La palabra de Dios, cuando entra en él, la palabra de Dios, ahora cuando entra, va floreciendo, va cambiando, la vida cambia, se goza, está en medio de la felicidad, en medio del gozo. En Fiji, el ministro de la Educación, el matrimonio, iba a la iglesia mormón. El coro gracias debía de ejecutar, pero en Fiji no hay piano. Únicamente en la iglesia mormón tienen el piano. Entonces el ministro de Educación anteriormente congregaba a la iglesia mormón. Todavía ellos a veces van. Y el piano de aquel lugar, en Estados Unidos lo enviaron, no hay nadie que ejecute. Dice que ni abrieron la tapa, ni sacaron la envoltura. El ministro de Educación, su esposa pidió y debe pedir realmente de manera oficial en Estados Unidos y sin renunciar. Esta persona rogó y un pastor representante vino y nos prestó el piano. No pensé que fuera tan difícil prestar el piano, pero el piano era muy bueno. Era Kawai de Japón. Vino el representante y se sacó la foto delante del piano, delante del coro, y nos prestó el piano. Y la hermana Pak Suim iba ejecutando, había oído aquello y participó a la campaña. El piano era un piano tan bueno, pero el piano estaba durmiendo. Y la hermana Pak Sumin, cuando le iba tocando el teclado, el piano cantaba tan bien y cantaba demasiado bien. La hermana Pak Sumin ese día no utilizó ahora la obra que siempre utilizaba, sino que había ejecutado una obra que realmente, para exaltarse más, no se podía ver ni su mano. Sumin, ¡ay, qué bien que ejecuta! Todos se conmovieron. Estaba el piano allí y sin pianista, ni la envoltura habían sacado, estaba así nuevito. Luego debían de ahora regular. No hay nadie que regule, debe haber pianista para que regule el piano. Estaba así, pero era tan bueno. Dios es un ejecutor de piano. Ustedes que son el piano, a ustedes quiere ejecutarlos. Por más que el piano ejecute bien, sin piano no puede ejecutar. En medio del mundo del Señor, Dios es el mejor pianista y la vida de ustedes desea Él ejecutarlo. Desea ejecutar la vida de ustedes. Dios desea ejecutar la vida de ustedes y si se enseñorea la vida de ustedes, si va formando la vida de ustedes, será tan bello la música que salga de allí. Será un gozo inmenso. Yo me pongo a pensar. La semana pasada me encontré con el presidente de Kenia y en Fiji me encontré con el primer ministro. Él es del cargo más alto y me encontré con él. Ellos hablaban de Jesucristo, anunciamos el Evangelio y dijimos que la IYF iba a trabajar en Fiji. Con solo pensar, era algo que parecía que no concordaba esto conmigo. ¿Cómo es que yo soy una persona que realiza esto? Dije. Ahora a nivel de todo el mundo. Después de que fue creado este planeta, exactamente descubriendo el corazón del hombre y el mundo del corazón, cambiarlo, ningún libro, ninguna educación había realizado aquello, pero el libro que nosotros hemos escrito cambia el corazón del hombre y ese enojo que tiene el hombre lo va calmando y ese corazón lo va calmando y en medio de la paz
permite la canción bella, el gozo lo puede manifestar y va cambiando el corazón del hombre. Eso está dentro de esta Biblia y lo que hemos aprendido en la Biblia vamos hablando. Tanta gente de manera maravillosa va cambiando. Dios a mí me hace florecer la flor. Dios a mí me hace dar flores a mí. El Señor Jesucristo se encontró con Pedro en el mar de Galilea. Encontrándose en el mar de Galilea, Pedro no había atrapado ni un pez y le dice, voy a mar adentro para que vaya pescando. Pedro, ¿qué le dice? Señor, hemos pescado todas las noches, pero no hemos obtenido nada. Pero más en tu palabra, yo voy a bajar la red y conforme a su conocimiento, experiencia, conforme a su manera, hasta ahora, bajando la red, conforme a todo eso, él iba bajando la red, pero había fracasado y no atrapó ni siquiera un pez. Pero en ese momento Pedro, toda manera lo había desechado. Claro, Pedro, puede que haya pensado Jesucristo, usted alguna vez pescó. Yo soy una persona con experiencia aquí en Mar de Galilea. Nadie conoce más que yo este mar. Que yo voy a mar adentro. Usted me dice, por favor. Puede que Pedro haya pensado así. Pero Pedro, en ese día, se encontró con Jesucristo y fracasó. No pudo atrapar ni siquiera un pez. Conforme a su experiencia manera no había atrapado nada, no podía menos que seguir la palabra de Jesucristo y había atrapado el pez en lo profundo del mar y atrapó muchos peces. El Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Dice una palabra maravillosa, sígueme. Yo te haré pescador de hombres. El Señor Jesucristo le ve a Pedro y le dice, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Yo te haré pescador de hombres. El Señor Jesucristo le dice aquello y Pedro sigue a Jesucristo. Cuando le sigue a Jesucristo, por más que se pone a ver, no era una persona que pueda pescar hombres. De ninguna manera era capaz de pescar a hombres. Yo cuando era pequeño, después de la guerra del 25 de junio, todo nuestro colegio se quemó. Y nosotros ahora siempre teníamos clase de 2 turnos. Yo estaba en el turno de la mañana y después del almuerzo no había clase. Y siempre iba con mi hermano menor a pescar peces. No sé. Veo que ahora soy evangelista en ese momento, yo pescando tanto. A veces siento, por eso ahora estoy así, haciendo esto, pescando peces. Hay varias maneras. En nuestra casa hay siempre nosotros tenemos bambú y con eso hacíamos ahora instrumento para pescar y hacíamos también, no sé, poníamos bronce y hacíamos caña y luego así pescábamos el pez. Conforme a mi experiencia, así voy hablando. No puede realmente discernir si es una caña buena o mala. De ninguna manera, viendo la caña va tomando, sino que ahora solamente ve el alimento que está. Luego, una persona cuando va pataleando de un lado y de otro lado, cuando pone la red, viene todo el pez y así tenemos la sensación y ¡plas! Atrapamos un pez así de pequeño mediante el sol, parece así de grande. Y luego, la otra manera, es una manera que no solemos usar. Ahora nosotros cerramos ahora un pozo y todo el día sacamos todo el agua que está allí. Entonces solamente queda al pez y atrapamos los peces que están en el piso. Éramos tan felices pescando a la noche, así pescando de cuando éramos niños. Jesucristo le dice, sígueme, te haré pescador de hombres. Yo te haré pescador de hombres, le dice.
el Señor Jesucristo. Ahora, Pedro, dejando todo, siguió al Señor. Pero qué interesante una cosa. En ese lugar durante 3 años, Pedro había seguido a Jesucristo, siguiendo a Jesucristo durante 3 años. De ninguna manera el corazón de Pedro encajaba con lo de Jesucristo. Era distinto. ¿Por qué ha escrito aquello en la Biblia? Después de recibir la salvación, aunque ustedes nos vayan siguiendo, ¿verdad que el corazón de Jesucristo no encaja con ustedes? Es distinto al pensamiento de ustedes. Ustedes van conforme a la carne. Exactamente les muestra. Pero yo te haré pescador de hombres. Eso quiere decir, pero de igual manera te haré pescador de hombres. Después del día de Pentecostés, llegó el Espíritu Santo en Pedro. Cuando llega el Espíritu Santo en ese momento, en Hechos capítulo 1, como va hablando en Hechos, dice, en el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo cual, tú, porque uno sepa pescar, no por eso es evangelista de ninguna manera. El evangelista Muñoz, su padre, dice que era capitán de un gran barco. Tenía 2 barcos, había pescado tanto, pero apenas viene a la iglesia. Así es. Porque uno pesque bien si son todos capitanes y son evangelistas. No sería ni seminario, se vería, antes de venir al seminario debería ir primero al colegio para pescar. Pedro había seguido a Jesucristo, continuamente tenía su propio corazón. Pero el Señor Jesucristo, después de resucitar, ya que cuando dice que este es el momento para restaurar a Israel, lo que el periodo del tiempo no es de ustedes, sino que cuando llegue el Espíritu Santo, ustedes recibirán, aquí dice, pero recibiréis, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué nos hace evangelistas? El Espíritu Santo. Un día, cuando yo leía la Biblia, congregando a la iglesia, siempre pensaba que yo era un pecador. Pero mientras que leía la Biblia, ¿qué me decía? Que nosotros éramos justos. Cuando leía la Biblia, la mujer que cometió adulterio debía morir apedreada adulterando, pero el Señor Jesucristo le dice, ni yo te condeno. Cuando leía la Biblia, ¿qué pensamiento tuve? La mujer que cometió adulterio le dice a ella, no te condeno. Y todo aquel pecado, todo el castigo, ahora si había echado toda aquella piedra, el Señor Jesucristo dice, ahora, yo también he cometido mucho pecado. La mujer que cometió adulterio también ha cometido pecado. Si a ella le dicen, ni yo te condeno, a mí también me dicen, ni yo te condeno. Y aquella palabra que le dice, ni yo te condeno, vete, no peques más. Así le habla a la mujer que cometió adulterio. Aquella palabra, cuando yo me acercaba a la Biblia, ¿cómo lo iba oyendo? La mujer adúltera, a ella le dice, ni yo te condeno, le dice. Es la palabra que me lo dice a mí también. A ocupar. Tú has cometido miles de pecados. Pero a la mujer que cometió adulterio, a ella le dicen, ni yo te condeno. Y a mí también no me va a condenar. A mí también me va a hablar así. Y el Señor Jesucristo no cambia. Entonces el Señor me dice que no me condenará. Leyendo la Biblia, el Señor, después de haber perdonado nuestro pecado, me dice justo a mí, me dice santo a mí, me dice que está junto a mí. Y aquellas palabras, cuando lo iba leyendo, el corazón ahora va cambiando. Señor, ahora el paralítico no podía entrar donde estaba Jesucristo y habían perforado el techo y entró
hijo, tus pecados te son perdonados. Aquella palabra, ¿cómo es la palabra que le dice solamente al paralítico? A mí también me ha dicho aquella palabra cuando yo pensaba así, la palabra que me lo dice a mí, aquella palabra cuando lo aceptaba a mí. Derramaba lágrimas. Este pecado tan sucio que no puedo ni mencionarlo por la boca. La mujer adúltera perdonó el pecado de ella, el Señor que perdonó el pecado del ladrón en la cruz. Aquella gracia también me lo ha otorgado y aquello también me lo ha mencionado, tal como es cuando yo podía creer en ello. Sí. El Señor me dice, ni yo te condeno. El Señor me dice, santo a mí. El Señor me dice que yo soy limpio. Y era tan conmovedor. Y yo leyendo la Biblia, cada una de las palabras de la Biblia, todo era tan nuevo para mí. Pedro había resucitado después, Jesucristo después de haber sido crucificado, y Pedro se encontró con Jesucristo y se aparece en la pieza, en su corazón. Pedro, 3 veces por haber negado a Jesucristo, tenía un gran dolor, Pedro. Y cuando Jesucristo ahora estaba amarrado, en ese momento cuando Jesucristo oía, Pedro negó al Señor. Luego, Pedro se había decepcionado. ¿Yo cómo que voy a ser apóstol? ¿Yo cómo que voy a ser discípulo de Jesucristo? Yo tanto me determiné para no negar, pero lo negué en 3 ocasiones. No, de ninguna manera. Yo no, de ninguna manera. Cuando leo la Biblia, podía ver el corazón de Pedro. Jesucristo se aparece. Pedro viene delante de Jesucristo y le dice, Señor, perdóneme a mí. Yo no me imaginé, pero 3 veces negado a usted. Señor, soy un ser que debe morir. Tenga misericordia de mí. Pedro tanto quería mencionar aquello, pero se aparece el Señor Jesucristo y estando de acá para allá, y Jesucristo se marcha. Y no le pudo hablar a Jesucristo acerca de ello. Pedro cuando se pone a pensar, es posible, yo soy realmente el líder de los discípulos. Realmente yo dije que iba a creer muy bien, que no lo iba a negar de manera distinta a otros, pero 3 veces negado al Señor Jesús, lo he negado. Por lo cual Pedro, ahora su corazón cambia y dice, ¿cómo que yo voy a ser apóstol? ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo voy a ser discípulo del Señor Jesucristo? ¿Cómo? ¿Para qué he soñado? Yo soy un pescador. Yo tengo que ir a pescar nada más. Y dejando todo de lado, fue para pescar al mar de Galilea. Durante años, trabajando, por primera vez se subió en el barco, comenzaba a remar y cuando tiraba las redes, en esa noche, no pudo atrapar absolutamente nada. También era lo mismo cuando se encontró por primera vez con Jesucristo. Ya cuando iba amaneciendo, había atrapado y se fue y hay pez, le preguntó el Señor. Tíralo a la derecha. Cuando tiró, había aparecido muchos peces. En ese momento Pedro supo que era Jesucristo. Comenzó a nadar porque era difícil traer el barco y salió para afuera. Había puesto el fuego y había pan, agua y le dice para que desayune. Mientras que iba desayunando, el Señor Jesucristo le dice, después de comer todo, hijo de Jonás Simón, ¿tú me amas? Ahora
Ya no podía decir que amaba al Señor. Anteriormente dijo que dejaría toda su vida, que moriría por el Señor, que no lo iba a negar. Había hablado fuertemente con toda valentía, pero ahora no podía de ninguna manera decir que amaba al Señor. Todo lo que yo digo es mentira, y dije que no le iba a negar ni muerto, pero todo eso era mentira. Pedro le dice, sí, Señor, amo a usted, Señor. Tanto quería decir aquello, pero en su corazón impedía para que Pedro mencione aquello. ¿Cómo que tú amas al Señor? 3 veces has negado al Señor. No podía decir aquello. Señor, usted bien sabe que yo amo a usted. Hijo de Jonás, Simón, tú me amas más que todos ellos 3 veces. Y Pedro con angustia le dice, usted lo sabe todo. Usted sabe que yo amo a usted. Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Yo como pastor que soy, a menudo, ¿tú tienes derecho a ser pastor? A veces me pregunto, ¿tú realmente pastoreas bien? Ante la vista del Señor, realmente yo me sentía con mucha vergüenza. Realmente un ser como yo hallando la gracia, recibiendo la bendición mientras que predico el Evangelio, predicando el Evangelio cuando yo me veo a mí mismo. Esto realmente no encaja delante del Señor. Lo que estoy haciendo realmente. Algunos hermanos me dicen pastor. Entonces dentro mío me digo, ¿cómo que tú eres pastor? ¿Cómo que tú eres pastor? El corazón de Pedro. ¿Por qué yo amo este libro? Porque exactamente aquí ha expresado mi corazón. Señor, yo no soy apóstol. Señor, yo no soy su discípulo. Señor, 3 veces lo he negado a usted. ¿Cómo que yo soy su discípulo, Señor? Sin embargo, dentro de mi corazón, tengo el corazón de amar a usted, Señor. Pero no puedo atreverme a decir aquello. Usted sabe que yo amo a usted, Señor. El Señor que me dice, apacienta mis ovejas. Es asombroso. Señor, a un ser como yo, ¿usted va a encargar a su rebaño? ¿A un ser como yo, que yo pastoree sus ovejas? Señor, un ser como yo, ¿usted va a encargar a su rebaño a mí? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y luego el Señor, después de resucitar, los discípulos preguntan, ya que están bajo el dominio de Roma, el propósito de ellos era quedar en medio de la libertad recuperando a Israel. ¿Está el momento para restaurar a Israel? Le pregunta. Jesucristo acerca de ello no le responde, sino que le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y luego le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí dice que el Padre puso en su sola potestad predicar el Evangelio sirviendo al Señor, por más que queramos vivir por el Señor. Dentro de nuestro propio corazón, el deseo de la carne, el placer, el placer del mundo surge en nosotros y eso va luchando dentro de nuestro corazón. En una ocasión a mi esposa, yo le dije que yo iba a ayunar. Y ella me dijo, bueno, vaya, me dijo. Que cuando yo vendría, me preguntó, 5 días y vendré el viernes. Sí, me dijo, para que vaya. 3 días ayuné
tenía hambre. Y yo durante 3 días oré toda oración que debía realizar. Y por más que yo realice oración, no va, ya es suficiente, dije. Y yo vine otra vez a mi casa y mi esposa me dijo, ¿qué me dijo mi esposa? Ella me dijo, sabía que tú ibas a hacer esto. Ay, ¿cómo es que ella me dijo eso? Me dijo solamente una vez en mi vida, pero todavía no lo puedo olvidar. Ante la vista de mi esposa soy así, soy un ser así que ella dice, sabía que tú serías así. Pero era realidad lo que ella me decía. Es cierto. Leo la Biblia de que lo leo. Pero leyendo la Biblia del Señor, a veces caigo en la carne, a veces caigo en el mundo. El Señor, a ese Pedro que era así, le dice, pastorea, apacienta mis ovejas. Y luego la palabra que le dice. Le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra. Es eso. Yo, por más que amo al Señor, el deseo de la carne es tan grande y lo impide. Yo quiero ayunar, pero dentro mío la carne que se encuentra me dice, quiero comer y quiero leer la Biblia, pero la carne está así. Yo quiero predicar el Evangelio, pero continuamente, por estas y otras razones, la carne me impide. Así me va arrastrando el mundo, día y noche luchando. Así voy dejando pasar el tiempo. Pero aquí dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es así. El Señor Jesucristo. Nosotros que estamos cautivados en medio del deseo de la carne, en medio de la corrupción, eso lo sabe, bien lo sabe, el deseo, el placer, la codicia, por más que surge en nosotros, el Espíritu Santo cuando llegue en vosotros, recibiréis el poder y podrás vencer aquello y podrás predicar el Evangelio. Así nos dice para que lo hagamos. Dios de tal manera, así nos va guiando a nosotros. Cuando vemos al cojo que está en la puerta la hermosa, en el corazón de Pedro, Jesucristo está dentro mío, el Espíritu Santo está dentro de mí. No trabajo yo, sino que el Señor trabaja en mí. ¿Y por qué ese cojo no puede caminar? ¡Levántate! Le puede decir así. Dentro de su carne, si le dice, ¿qué va a pasar si tú dices que se levanta y no se levanta, Yo cuando estaba en el seminario de Wu, delante del hospital Kongu está siempre un mendigo. Era una persona tan miserable que siempre estaba con su lecho ahí, pero él siempre me molestaba. Porque yo a él le quería decir, en nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Yo así le quería decir. Las veces que quería yo, las veces que yo le veía, quería decirle aquello. Sí, dentro de Pedro estaba el Espíritu Santo. Yo sujetando quería levantarle y decirle, levántate en nombre de Jesús de Nazaret. Y dentro mío dice, ¿qué pasa si no se levanta? Y nunca le pude sujetar la mano. Era un periodo que no tenía dinero, no le pude dar dinero. Creo que en una o dos ocasiones le tiré monedas. Al final, sin poder levantarle, yo salí, me marché de Daegu. Pero en Pedro también habrá estado aquel corazón. ¿Cómo hago levantar a este mendigo? Pero el Espíritu Santo llegando en su corazón le ha dado la fuerza para poder vencer el pensamiento, la fuerza para poder vencer la codicia y para poder vencer la carne, el deseo. Le ha dado aquella fuerza y luego cuando el Espíritu Santo llega, anteriormente el momento en el que Pedro iba temblando delante de la empleada de la casa del sumo sacerdote, ¿qué le dice? Piensen, ¿cuál es más correcto? No podemos de ninguna manera atestiguar lo que hemos visto y oído. Y se asusta. Mira, parece tan ignorante, pero ¿por qué tiene tanta convicción ese hombre? En San Juan, capítulo 9, aparece un ciego y va
al Siloé a abrir la vista. ¿Cómo abriste la vista? Y allí él me dijo, no, es ese mendigo. Sí, soy yo. ¿Cómo es que él abrió los ojos? El Señor Jesucristo había puesto ahora lodo y yo me dijo para que me laven el Siloé y yo abrí los ojos. En el día del reposo había hecho el lodo. Entonces es un pecador. Yo fui una vez en Israel, en la pared de los lamentos. En el pared de los lamentos yo fui. Es el día del reposo, ese día que yo fui. Los guardias impedían que tomemos foto porque eso dice que es un trabajo. Un hermano salvo también era interesante y le había preguntado, ¿eso que usted usa en el teléfono no es trabajo? Y los hermanos habían ahora firmado todo, poniendo en su espalda y prendiendo la cámara. En fin, señores, nosotros, aquellos problemas. Si el Espíritu Santo está en vosotros, no lo hace el pastor Oxupar, el Espíritu Santo de Dios trabaja. Ustedes podrán hallar el poder. Es que no entiende de que dentro de sí está el poder. Ustedes conocen ahora, piensan que son frágiles y que no lo tienen. El que es frágil es el ser de ustedes. El Señor Jesucristo de ninguna manera es frágil. El Señor Jesucristo estando junto con ustedes. El Señor Jesucristo ahora si aceptan de que por la sangre de la cruz ha lavado el pecado de ustedes, Jesucristo estando dentro de su corazón va trabajando. Ustedes pareciera que no deben pensar en sí. Pero Pedro dice, ahora el Señor está conmigo. En el día de Pentecostés recibe el Espíritu Santo. Y el cojo le dice, míranos. Y el cojo le mira y le sujeta la mano. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo en Nazaret. Levántate y anda. Y se levanta al momento y tiene fuerzas en sus pies y tobillos y comienza a saltar y correr cuando recibimos la salvación. Ese poder del Señor Jesucristo nos lo ha dado a nosotros. El Espíritu Santo llegando a nosotros. ¿Cómo es que vamos a aceptar al Espíritu Santo? Comúnmente decimos, Señor, entra a mi corazón. Y uno lo acepta. No es así. La palabra en sí viene a ser el Señor. Y mediante la sangre del Señor Jesucristo se ha lavado mi pecado. Y mediante aquella palabra en el que dice que todo mi pecado ha sido lavado. El aceptarlo en nuestro corazón es aceptar al Señor porque el Señor mismo es la palabra. Aquella palabra, cuando lo aceptan en el corazón de ustedes mediante la sangre de Jesucristo obteniendo el perdón del pecado, el que tiene la convicción de antemano dentro de ustedes, el Espíritu Santo del Señor estando vivo está trabajando. Bueno, mediante una situación, no miren alguna imagen, alguna situación, circunstancia, sino que Pedro tiene convicción después de aquel momento. Cuando lo hacen en una ocasión, tienen convicción. Dios trabajará mediante un ser como yo. Yo tengo tanto pecado, yo tengo mucha maldad, yo no leo bien ni la Biblia, yo ayuno pero vengo muy rápido. Todo aquello, si en relación a eso, mediante la gracia, nuestro pecado lo ha redimido y ha lavado nuestra cruz y nuestro pecado ha sido lavado y ha quedado blanco como la nieve y ya lo aceptamos. Eso es la palabra de Dios, el corazón de Dios. Y aquella palabra cuando se establece en ustedes, el que lo acepta y el que cree en su nombre le da la potestad de ser hijo de Dios. Después de aquel momento, Dios dentro de ustedes trabaja. Dios dentro mío, estando vivo, trabaja. Desde aquel momento, Pedro, a donde vaya, con poder va trabajando. El apóstol Pablo también cuando fue Felipe.
La mujer endemoniada, por ella tanto había sufrido y quería pasar hacia el aro, siempre ella le molestaba. Le dice que salga el demonio y rápidamente sale. Ay, Dios también trabaja en mí, yo por qué no me apuré a hacer ello. Y tuvo convicción Pablo dentro de nosotros. El Señor estando vivo trabaja a mí. Hay tantas cosas que no conocemos, que no hemos ido, pero una cosa que sabemos es el Señor Jesucristo que vive en nuestro corazón. Mi alma que estaba contaminada por el pecado, Dios lo ha perfeccionado. Ese amor del Señor que está dentro mío de manera honesta, clara, está vivo en nosotros, en el corazón de ustedes, el Señor Jesucristo viniendo mediante el piano llamado ustedes. Dios va ejecutando. El piano en sí no da la música, sino que alguien cuando le va ejecutando las teclas suena. En esta hora el Señor Jesucristo dentro de ustedes permaneciendo. La vida de ustedes mediante ello. Dios, la música bella, lo va a ejecutar. La vida de ustedes lo va a embellecer y hará que tengan bendición. No porque seamos perfectos, sino que la perfección del Señor Jesucristo, la santidad del Señor Jesucristo, así nos va guiando. Vamos a orar. Durante un momento, vamos a tener un momento para orar.